Italia, tras el final de la Primera Guerra Mundial, su régimen político entró en crisis como el resto de los países europeos. El tema es que en 1922 se produjo esa transición hacia el régimen dictatorial en la figura de Mussolini. El fundador del fascismo fue Benito Mussolini, que pasó de liderar el ala radical del Partido Socialista a convertirse en nacionalista extremo, director del periódico Il Popolo de Italia, desde el que exigía una agresiva política exterior y una dura política anticomunista dentro de Italia. En 1919, Benito Mussolini fundó en Milán los Fascios Italianos de Combate, un grupo paramilitar de carácter ultranacionalista cuyos miembros se identificaban por la camisa negra y un gorro militar. Su núcleo principal estuvo compuesto por gente muy variada: antiguos anarquistas y sindicalistas revolucionarios, socialistas partidarios de la intervención de Italia en la guerra, ligados a Mussolini, ultraderechistas, nacionalistas y excombatientes de las tropas de asalto, los llamados Arditi. Los fascistas se erigieron en defensores a ultranza de las reivindicaciones nacionalistas dentro de un programa socialista revolucionario. Claro, el fundador del fascismo fue Mussolini, que lideró el ala radical del Partido Socialista y se convirtió en nacionalista extremo de derechas. Además, fue director del periódico Il Popolo de Italia, en el que exigía él mismo una agresiva política exterior y una política anticomunista dentro del país. Él fundó en 1919, es decir, Mussolini, los Fascios Italianos de Combate, un grupo paramilitar de carácter ultranacionalista cuyos miembros se identificaban por la camisa negra y un gorro militar. Y bueno, ahí el núcleo principal estuvo compuesto por gente muy variada, que fueron antiguos anarquistas, sindicalistas, revolucionarios, socialistas partidarios de que Italia entrase en la guerra, ligados a Mussolini, ultraderechistas, nacionalistas y excombatientes de las tropas de Assad, llamados Arditi. De ahí que los fascistas se erigieran defensores a ultranza de las reivindicaciones nacionalistas dentro de un programa socialista revolucionario. Vamos, más se acercaron a ese socialismo de ideas que luego al final lo cambió el propio Mussolini. Una de las primeras acciones violentas ejecutadas por los escuadristas, militantes armados por los jefes locales fascistas, que además su uniforme era la camisa negra, fue la destrucción en 1919 de las oficinas del diario socialista Avanti, que consideraban que difundía sentimientos antinacionalistas. El movimiento fascista era todavía muy minoritario entre 1919 y 1920, pero el problema es que los italianos desconfiaban del régimen parlamentario. Entonces, el fascismo comenzó a lograr apoyo parte de las clases medias, de los empresarios de la patronal italiana, la industria, los terratenientes y propietarios campesinos, y también de sectores del ejército y de la policía, es decir, de esa complicidad de ambos sectores. Y claro, todos ellos vieron el movimiento fascista como un instrumento de orden que prometía poner fin a los conflictos sociales y al socialismo revolucionario. Claro, las primeras acciones violentas que ejecutaron los escuadristas, que eran militantes armados por los jefes locales marxistas y que llevaban una camisa negra de uniforme, fue destruir las oficinas del diario socialista Avanti en 1919 porque, según ellos, difundían sentimientos antinacionalistas. El fascismo en los primeros años fue minoritario entre 1919 y 1920, pero el problema es que los italianos desconfiaban del régimen parlamentario y comenzó el fascismo a obtener más apoyos de las clases medias, los empresarios de la gran patronal italiana, la Confindustria, los terratenientes, propietarios campesinos, también la complicidad de sectores dentro del ejército y de la propia policía. Y claro, como todos estos grupos vieron movimiento fascista o al fascismo en sí, un orden que prometía poner fin a la crisis que vivía Italia en torno a los conflictos sociales y a miedo o temor del socialismo revolucionario como surgió en la Unión Soviética en 1922. Mussolini, consciente de la necesidad de consolidar estos apoyos, por un lado, abandonó su tendencia revolucionaria y preparó al fascismo para la lucha parlamentaria. Para ello, en 1921 transformó los fascios en fascismo fascista. Por otro lado, el fascismo se convirtió en un violento movimiento de represión de las organizaciones obreras y campesinas. Organizó escuadras de combate que atacaban las sedes de los partidos de izquierda, los sindicatos y las cooperativas. La irrefrenable violencia
junto al deslizamiento de Mussolini a la derecha, fueron los instrumentos para alcanzar el poder. En agosto de 1922, los socialistas promovieron una huelga general contra la violencia fascista, pero la huelga fue un fracaso y acabó favoreciendo a Mussolini, ya que los fascistas solo necesitaron un día para acabar con la amenaza socialista. A partir de entonces, la vía hacia el poder estaba abierta. En octubre de 1922, en una reunión del mando fascista en Nápoles, se decidió la marcha sobre Roma de los escuadristas con el objeto de exigir un gobierno con un mínimo de 6 ministros fascistas. Claro, Mussolini, consciente de los apoyos que recibió, cambió ya de táctica. De esa ideología revolucionaria cercana al partido, bueno, pues a la tendencia socialista, tal, y preparó al fascismo para la lucha parlamentaria. Por ello, los fascios los transformó Mussolini en el Partido Nacional Fascista y el fascismo se convirtió en un violento movimiento de represión de las organizaciones obreras y campesinas. Organizó escuadras de combate que atacaban las sedes de los partidos de izquierda, los sindicatos y las cooperativas. Entonces, la irrazonable violencia junto al deslizamiento de Mussolini hacia la derecha, pues, al final fueron los instrumentos que alcanzaron que el fascismo estuviese en el poder en Italia. De ahí que en 1922, agosto, en verano, los socialistas promovieron una huelga general contra la violencia. El problema es que fracasó y esto favoreció al final a los fascistas y a Mussolini, que acabaron con la amenaza socialista. Y entonces ya lo que hicieron es darle, bueno, sí, darle o ponerle en bandeja el poder al fascismo por la huelga. En octubre de 1922, en una reunión del mando fascista en Nápoles, que se decidió sobre así, bueno, la marcha sobre Roma, en la cual los cuadristas, con el objetivo de que su exigencia era tener mínimo 6 ministros en el gobierno. Al final, claro, si esto es que si lo hace fácil, al final quien se aprovecha siempre son los extremos. Eso está claro en todos los lados, ya sean regímenes parlamentarios, como pasó hace 100 años, como hoy en día pasa en muchos lugares de Europa. Así que a veces, pues bueno, hay que tener algo más de miras, algunos partidos, porque si no pasa lo que pasa. Porque pasó bueno, con el extremismo de izquierdas en la Unión Soviética y luego eso durante la Guerra Fría, como en países, por ejemplo, Alemania, Italia, Portugal, España, Grecia, etcétera, etcétera, y incluso mucho más como Austria, que se acercaron a regímenes totalitarios fascistas. Y los fascistas no habrían logrado el poder sin la convocatoria de las fuerzas del Estado, el ejército y muchos políticos. Pero la responsabilidad directa se debe atribuir al monarca Víctor Manuel III, quien se negó a sancionar el estado de sitio presentado por su primer ministro, que hubiese frenado la insurrección fascista. El 29 de octubre, el monarca envió un telegrama a Mussolini solicitándole que formara gobierno. Pero los fascistas no hubiesen logrado el poder sin la convocatoria de las fuerzas del Estado, porque, claro, el ejército, muchos políticos también apoyaban esa ideología o ese ideario para evitar una revolución comunista como la que se produjo en la Unión Soviética, porque toda Europa tenía miedo. Pero claro, a quien hay que atribuir la responsabilidad de forma directa es al monarca, Víctor Manuel III, porque se negó a sancionar el estado de sitio que presentó su primer ministro, porque se hubiera frenado esa insurrección fascista. Pero claro, el problema es que al final, el 29 de octubre, el propio monarca le envió a Mussolini un telegrama para que formase gobierno en Italia. Al final, esto es algo similar a lo que sucedió también en España con Alfonso XIII y Primo de Rivera. Apoyó la dictadura y por los problemas que tenía España y apoyó además el golpe de Estado. Entonces, es parte también de responsabilidad de sobre todo de los dirigentes políticos, pero de quien reinaba en su momento. Y normalmente la gran mayoría de países en Europa en el principio del siglo XX eran todas monarquías. Finalizo, comento que tengo grabado historia, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Adiós.